Libro de Esdras, capítulo 1 y verso número 1. Dice así la palabra del Señor en el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿cómo dice ahí enseguida? Para que se cumpliese la palabra ¿de quién? De Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué dice ahí enseguidita después de la coma? ¿Cómo dice? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo lo que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Puede tomar su asiento glorificando el nombre precioso del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, la Biblia nos dice en el verso 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia. Y luego, después de la coma, ¿qué dice después de la coma? Para que se cumpliese, ¿qué? La palabra de quién? La palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Yo quiero que pongamos atención a la palabra del Señor y nos demos cuenta de lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Hay algo que llama mi atención exclusivamente en la Escritura. El Señor despertó el espíritu en Ciro, rey de Persia. Mire bien, cuando está diciendo el Señor despertó el espíritu en Ciro, rey de Persia, el Señor lo había profetizado, como lo leemos en la misma Escritura, que el Señor despierta el espíritu en Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese lo dicho ¿por quién? Por Dios a través del profeta Jeremías. Y para que vayamos comprendiendo un poquito mejor, Ciro, rey de Persia. Ciro, en primer lugar, no era de la comunidad judía, era alguien ajeno a lo que eran los hijos de Dios, aquellos los cuales estaban circuncidados, aquellos los cuales tenían como señal la circuncisión y eran reconocidos por Dios. Pero el Señor dice que despertó el espíritu en Ciro, rey de Persia. Y hay algo hermoso, hay algo maravilloso,
porque el Señor despierta el espíritu. Pero ¿cuál espíritu está despertando en Ciro? Está despertando el espíritu de Dios en Ciro, rey de Persia. Y eso es algo bien especial, porque en esta noche vamos a aprender por la palabra del Señor algo muy especial. Es algo que el Señor ha venido queriendo hacer a través de los tiempos, porque el hombre tiene por naturaleza humana siempre a apartarse de las cosas del Señor. Tiende por naturaleza humana de pronto fallarle al Señor. ¿Y por qué razón dice que el Señor despertó el espíritu en Ciro, rey de Persia? Si nosotros leemos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que el Señor despierta el espíritu de Dios en Ciro, rey de Persia, pero lo despertó e hizo pregonar la palabra, hizo pregonar lo escrito por todo su reino, pero no hizo pregonar las cosas de él. Óigame bien, porque al Señor, al despertar el espíritu en Ciro no empezó a pregonar las cosas de su reino. Vino algo muy especial, porque era el espíritu de Dios que tomó a Ciro, que empieza y hizo pregonar por todo su reino. Por pregonar y por escrito mandó a decir prácticamente que había un Dios todopoderoso, que había un Dios grande y maravilloso, y que de pronto estaba empezando a usar a un gentil. Óigame bien, porque tiene mucho que ver con nosotros. Porque usted y yo estábamos apartados, dice la Escritura. Estábamos ajenos. Estábamos destituidos. ¿De qué? De los pactos que Dios tenía para con su pueblo. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. No éramos circuncisos de pronto, pero ahora somos circuncisos, porque vino el Espíritu de Dios sobre nosotros y circuncidó nuestro corazón para hacernos actos delante del Señor. Pero hay algo hermoso, que el Señor no solamente despierta su espíritu en nosotros, no, el Señor, que es espíritu, viene a morar en la vida de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso. Si le va a dar la gloria, désela al Señor, porque Él se la merece. Hay algo hermoso, que cuando estamos leyendo, el Señor dice en su palabra, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué dice ahí el verso 1? ¿Despertó quién? ¿Despertó Dios? ¿Despertó el Señor? ¿Despertó Jehová? El espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Y lo despertó para qué? Para hacer pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Oiga esto, diciendo, oiga, es que cuando hay algo hermoso, hay algo precioso, usted y yo de pronto estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, y viene el Señor sobre nosotros. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos por toda Judea. En otras palabras, el Señor quiere despertar, el Señor quiere hacer algo. Y hoy, hermano, así como usó a Ciro, hoy quiere usarnos a nosotros, pero quiere que sea Dios en nosotros y no seamos nosotros, sino que sea el Espíritu de Dios en nosotros. Hay algo hermoso. Mire, aunque
lo que vamos a leer tiene un sentido literal, para nosotros tiene que ser un sentido espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra del Señor dice que para nosotros su palabra tiene que ser como un espejo. Quiere decir que si la Biblia es un espejo, nosotros nos vamos a ver reflejados en la palabra del Señor. Es como al leer la palabra y nosotros estar leyendo la palabra, es como que nos estamos viendo reflejados en ese espejo. Y hay algo hermoso que nosotros no teníamos, porque ninguno de nosotros buscábamos a Dios. Fue Dios quien nos buscó a nosotros. Fue Dios que descendió del cielo a esta tierra, porque había algo que nos apartaba. Había una pared divisoria, dice la palabra. Había un acta de decretos que se levantaba en contra nuestra, que no nos dejaba arrimarnos al Señor, que no nos dejaba de pronto acercarnos, o que simplemente no buscábamos al Señor. Porque es mentira si decimos que buscamos al Señor, porque seguramente íbamos a buscar, y muchas veces nos postramos ante de pronto los nichos dentro de las iglesias, y ahí hablábamos con Dios queriendo buscar a Dios, pero estaba mal intencionado, porque íbamos buscando a Dios, pero nos enseñaron a postrarnos ante imágenes de pronto que son hechos de material, de madera, de yeso, que no tienen poder. Íbamos buscando a Dios, pero no era Dios, y como no podíamos porque había algo que nos separaba, el Dios de los cielos descendió a esta tierra, tomó forma humana y fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados para pagar la deuda que había y que se levantaba y que no permitía que nos comunicáramos con Él. Y al pagar la deuda entra en gloria, y de gloria derrama de su espíritu sobre nosotros. Y el Señor no solamente ha despertado su espíritu, sino que ahora mora el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle la gloria al Señor si lo desea con todo su corazón. Y eso está precioso. Pero vamos a ver para qué despertó el Espíritu Dios en Ciro, rey de Persia. Y vemos en primer lugar que lo primero que hace cuando el Señor despierta el Espíritu en Ciro, lo hace pregonar, lo hace mandar un mensaje, y lo hace pregonar por palabra y por escrito a todo su reino. Pero ¿qué dice el verso 2? Ayúdeme, ¿qué dice el verso 2? Oiga, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado, ¿qué dice ahí? Que le edifique, ¿qué? Casa en Jerusalén, que está en Judá. Yo quiero que ponga mucha atención, y vamos a ir viendo la primera razón o el primer propósito. Déjeme corregir. El primer propósito por el cual Dios despierta el Espíritu en Ciro, ¿cuál es? El pregonar por palabra y también por escrito sobre todo su reino lo que el Señor le estaba diciendo. En otras palabras, Dios despierta el Espíritu en Ciro para hablar de él. Pero lo segundo que hace, o el propósito de hablar la palabra, ya sea por escrito o por palabra, era con el propósito
de edificar, ¿qué? Casa. ¿Para quién? Para Dios. Y yo quiero que de pronto nosotros, vaya por favor a Jeremías capítulo 25 y no se olvide de Esdras. Jeremías capítulo 25. Vaya a Jeremías capítulo 25 y veamos lo que dice la palabra del Señor. Ya tiene Jeremías capítulo 25. Ahora, ¿por qué lo llevo a Jeremías capítulo 25? Acuérdense que el Señor despertó el espíritu en Ciro, pero despertó el espíritu en Ciro para que se cumpliera la palabra del Señor. Y al despertar el espíritu en Ciro lo hace pregonar, lo hace hablar la palabra. Pero había un propósito, había una razón por la cual Dios despierta el espíritu en Ciro. Y la razón por la cual despierta el espíritu en Ciro era para que Ciro edificara un templo. ¿Un templo para quién? Un templo para el Señor. Óigame bien. Y veamos quién destruye el templo. Ya tiene Jeremías capítulo 25. Mire, vamos a leer del verso 1 y tal vez nos tardemos un poquito leyendo, pero me interesa que podamos ir a la palabra y que la palabra se nos sea revelada. Dice el verso 1: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. Yo quiero que vaya tomando en cuenta cada parte que leemos. ¿A dónde el Señor quería que le hiciera un templo Ciro, rey de Persia? En Jerusalén. Ahora, mire, vamos leyendo. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Verso 2: la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Verso 3: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Y qué dice ahí? Pero no oísteis. Y mire, ha venido a mí palabra del Señor y he hablado a ustedes desde temprano y sin cesar. Y el Señor le está diciendo al pueblo de Judá: pero no oísteis mi palabra. Ahora vamos a seguir leyendo. Verso 4, ¿qué dice? Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Verso 6: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Me provocaste a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Verso 7: pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira
con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tierras, a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Oiga, Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué dice ahí? Mi siervo. Era un impío. Ciro, rey de Persia, eran impíos, eran contrarios. Pero como el pueblo había rechazado al Señor, venía con azote en contra de ellos. Y ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Y sabes lo que Dios ha querido? Dios quiere despertar de su espíritu en el hombre para morar en el hombre. Y eso no es nuevo. ¿Te recuerdas? Podemos ir al libro de Génesis y empiezas a leer que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero hizo al hombre, a Adán y a Eva. Y el Señor platicaba con Adán y platicaba con Eva. Pero le dieron la espalda, fueron desobedientes. Y dice la palabra que Adán y Eva buscaron cubrirse con hojas, porque se dieron cuenta que estaban desnudos delante del Señor. Y en esa plática que el Señor tenía con Adán, le dijo: ¿cómo te diste cuenta que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol de la ciencia? Le había fallado al Señor. Eso llevó a Adán a sacarlo de la presencia. Ojalá que me vayas comprendiendo. Lo sacó del huerto del Edén, donde no necesitaba nada, no le faltaba nada, pero la desobediencia lo llevó a Adán a que fuera expulsado del huerto del Edén y que hubiera de pronto un cerco donde no pudiera acercarse Adán y entrar al huerto. Había algo que separó, que es el pecado, y había algo que separaba a Dios de nosotros, y eran nuestras iniquidades, eran nuestras maldades, y nosotros por el pecado degeneracional que traíamos de Adán no podíamos acercarnos a Dios. Pero era necesario no solamente que el Espíritu de Dios fuera despertado en nosotros, era necesario que el Espíritu de Dios fuera derramado sobre nosotros, y ahora somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre precioso. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón. Pero ahora hay que darnos cuenta para qué Dios despierta, para qué Dios pone de su espíritu en nosotros. El Señor pone de su espíritu y no cambia, es el mismo, porque en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y va a seguir siendo el mismo por toda la eternidad, porque Él es Dios y su palabra no cambia para nada. Sigue siendo la misma y sigue teniendo poder. Y así como despertó el espíritu en Ciro, rey de Persia, así lo ha despertado en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Para qué lo despertó? Para que pregonemos, para que le digamos a la gente que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que puede ayudar a aquel que lo busca. Hay un Dios que si de pronto nos derrimamos a Él con un corazón contrito y humillado, Dios va a hacer morada en aquellos que le reciban, en aquellos que lo acepten como Señor y Salvador de su vida. Y una vez que viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas, nos va a hacer pregoneros, nos va a hacer que algo salga que acá adentro que no aguantamos. Y usted puede decirme, hermano, pero es que yo no conozco mucha palabra. No necesita conocer palabra, no necesita, escúcheme bien, no me malinterprete. Es importante conocer la palabra, pero hay algo que es el Espíritu de Dios. Y lo único que usted necesita es decirle al amigo, es decirle al familiar lo que Cristo ha hecho con usted, lo que Cristo ha hecho conmigo. Es algo que de pronto uno puede decirle al vecino, vecino, mire, usted me conoce bien, sabe cómo era, pero algo pasó en mi vida. Conocí a Cristo, le permití a Cristo venir a mi vida y ahora soy diferente, ahora estoy transformado, ahora soy nuevo hombre. Pero está diciendo porque Dios despierta el espíritu en el hombre. Eso es algo hermoso. Vamos a hacerlo por partes, porque lo primero para lo cual el Señor despierta el espíritu en Ciro es para pregonar por palabra y por escrito lo que Dios le había mandado. Y es algo hermoso. Vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 1 y verso número 8. Es más, vamos primero al verso 4 y al verso 5 y después nos brincamos al 8 para ir en el orden que vemos en la palabra del Señor y no saltarnos. Libro de los Hechos, capítulo 1, ya lo tiene. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4. ¿Qué dice? Y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén. ¿Qué dice? Sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y luego les recuerda lo que habían escuchado de él, porque se los dijo en muchas partes de la escritura, pero lo lleva a ese momentito donde Juan el Bautista dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, el cual yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, es más poderoso que yo. Y luego dice, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Él va a derramar de su Espíritu sobre ustedes. Y el Señor derramó de su Espíritu sobre Ciro, rey de Persia. Despertó el Espíritu en Ciro. Y lo despertó. ¿Para qué lo despertó? Para pregonar por palabra y por escrito. Ojalá que el Señor nos ministre en esta día y que cuando lleguemos a la casa, si no de pronto tenemos la facilidad de palabras,
empecemos a tomar el Messenger y empezar a decirle: hermanita, ¿cómo te ama el Señor? No te preocupes por decirle textos bíblicos, nada más compártele lo que Dios está haciendo en tu vida. El resto lo va a hacer el Señor, el resto lo hace Dios, porque Él es poderoso. Dele la gloria al Señor. Si le va a dar la gloria, désela. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea ensaltado. Estamos comprendiendo la palabra. Este tema se los voy a dar en dos partes. El primero es que el Señor despierta el espíritu en Ciro. Pero lo primero para lo cual lo despierta es para pregonar por palabra y por escrito. Y ese es el orden divino, porque lo llevaba al libro de los Hechos, capítulo 4 y el capítulo 1, verso 4 y verso 5. Y vemos al mismo Señor Jesús, antes de ascender a la gloria, antes de estar en gloria, decirles: no se muevan de Jerusalén hasta que les envíen la promesa del Padre. Y no es de que pronto iba a mandar a alguien, no, era Él mismo el que iba a derramar de su espíritu sobre aquellos que estaban en el aposento alto. Pero leemos más adelante el verso 8 del libro de los Hechos, capítulo 1. Es más, vamos a leer desde el verso 6 para que podamos, y que sea Dios revelándonos su palabra. Ya tiene libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6 hacia adelante. Miren lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Óigame bien, como diciendo: no se adelanten, no se preocupen por otra cosa. Pero miren lo que dice el verso 8. ¿Qué va a pasar cuando venga el Espíritu de Dios? Cuando venga la promesa del Padre sobre aquellos discípulos. ¿Qué es lo primero que iba a pasar en ellos? ¿Qué dice el verso 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes me van a ser testigos. Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes le van a ir a decirle a la gente que soy real, que tengo poder, que soy grande, que soy el que crió el cielo y la tierra, que soy el que cumple sus promesas. Ustedes le van a ir a decir a Judea que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que quiere su corazón de ellos. Ustedes le van a decir que ustedes son testigos del grande amor de Dios, y que fue tan grande el amor que descendió del cielo a la tierra para entregar su propia vida, para rescatarnos de la propia muerte y darnos vida en Cristo Jesús. Ustedes me van a ser testigos. ¿Para qué despertó el Espíritu Dios en Ciro, rey de Persia? Para pregonar por todo su reino.
Y dice Ciro: Él me ha dado todos los reinos del mundo. Aleluya. Como diciendo: tengo un compromiso. El compromiso es decirle a todos los reinos del mundo que hay un Dios verdadero, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, que hay un Dios que merece ser exaltado, que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el nombre. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Qué preciosa es la palabra. Qué preciosa. El Señor despertó el espíritu en mí. El Señor despertó el espíritu en Ciro. Pero como la palabra es un espejo que nos vemos reflejada, no, hombre, yo antes que iba a estar todos los días en la casa del Señor. Cuando estaba chico iba porque me llevaba mi mamá, y aprendí cosas buenas a su manera. Pero no fue hasta que el Señor vino a buscarme a mí y peleó porque no quería abrirle mi corazón, pero entró a mi corazón. Y al entrar a mi corazón, empezamos a hablar de las grandezas del Señor. Empezamos. Las primeras cosas que hice, yo me recuerdo, pues andábamos en el mundo. Una de mis hermanas, una de sus niñas cumplía 15 años y nos había invitado a la fiesta que le iba a hacer a su hija para celebrar los 15 años. Y por ahí nos comprometimos con ella. Ya ve cómo se usa, que padrino de esto, que padrino de aquello, padrino de todo. Y que me dijo mi hermana y le dijo a mi esposa: quiero que sean padrinos de recuerdos. Y fue en ese momento donde Dios nos alcanzó, y mi esposa hizo todos los recuerdos. Y ya yo empezaba a ir a la iglesia. Y se llegó el día de la fiesta, teníamos recuerdos. Y había una lucha acá adentro. Pero por una parte me sentía comprometido. Y de pronto le dije a mi esposa: vamos a llevarle los regalos, los recuerdos. Y hermano, fuimos al salón que habían rentado con los recuerdos. No fui a la misa, ya llegué allá a donde estaba la fiesta, la música. Y hermano, me recuerdo que bajamos con los recuerdos, y nada más al cruzar la puerta me sentí tan mal. Y vi de pronto donde me movía cómo brincaban y bailaba la gente, y veía cómo Satanás movía a todos ahí. Nada más dejamos los recuerdos y nos salimos. Pero la primera pregunta que me hicieron es: ¿por qué no te quedas? Y le digo: no puedo quedarme, no me siento bien. Ya el Señor me sacó de aquí, me siento sucio y me siento que ofendo a Dios. Porque cuando viene el Espíritu de Dios a uno, ya el Espíritu de Dios lo hace abrir sus bocas, lo hace pregonar. Y de pronto eso nos acarrea que nos empiecen a rechazar aún a la misma familia
que ya nos empiecen a ver de lejecito. Antes nos invitaban a las fiestas y poco a poco nos dejan de invitar, pero no es otra cosa sino el Espíritu de Dios que está en nosotros, que está dando testimonio que Dios merece ser exaltado, que la gente tiene que darse cuenta que hay un Dios poderoso al cual servimos. Y sin que usted quiera, va a empezar a pregonar. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, usted va a sentir en un momento determinado las ganas, el deseo de ser testigo. Ve a alguien enfermo y le dice: oh, yo sé cuál es la solución. Que me dijo esto el doctor: no te preocupes, manito, no te preocupes, amigo, no te preocupes, amiga, que hay un Dios grande y poderoso, que para Él no hay cosa imposible. Y si de pronto usted no ha sido sano porque está sano, pero ha sido testigo de la mano de Dios, le va a decir: ahí en la iglesia hay hermanos que han llegado enfermos y han salido como si nada. Ahí hay un Dios poderoso, ahí hay un Dios grande y maravilloso que hace prodigios, porque el Señor despierta su espíritu en nosotros. Y al despertarlo, lo despierta para que seamos testigos, para pregonar. ¿Sí me está comprendiendo lo que el Señor nos muestra en su palabra? El Señor despertó el espíritu en Ciro. ¿Y lo despertó para qué? Para pregonar por palabra y por escrito. Mire, hoy usted no tiene que escribir nada. Es más, si no quiere decir nada, no diga nada, pero viva la palabra del Señor. Y al vivir la palabra del Señor, dice que nosotros, es más, vaya por favor, para que no crea que solamente son mi mente, vaya a segunda de Corintios capítulo 3 y verso número 2 y número 3. Y miren lo que somos. Somos el tratadito caminando. ¿Ya lo tiene? ¿Quién me lo puede leer? Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2 y verso 3. Oiga, mire qué preciosa es la palabra del Señor. Vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3. Siendo manifiesto que sois ¿qué? Que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra? Viene Dios a nosotros, su Espíritu, a nosotros abrirle el corazón. Viene el Espíritu de Dios, nos llena con poder para que le seamos testigos. En otras palabras, así como despertó el Espíritu en Ciro, rey de Persia, lo despierta para pregonar por palabra y por hecho, por palabra y por escrito, el mensaje del Señor. Cuando nosotros recibimos a Jesús, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Somos llenos de poder, y somos llenos de poder para ser testigos. En otras palabras, para pregonar
¿Y pregonar a quién? A Cristo. Y si de pronto por ahí usted es medio tímido, no dice nada, pero vive la palabra del Señor, que aunque no diga nada, pero ve una necesidad, porque eso es tener a Cristo. Mire, yo he aprendido de lo que Dios me va enseñando en su palabra, pero muchas de esas cosas también las he escuchado del predicador, de nuestro pastor. Y en muchas predicaciones, cuando yo empezaba a escuchar al pastor, me acuerdo que él daba testimonio que cuando empezaba, de pronto él vio a una mujer. En ese tiempo, estoy hablando de los años 78, todavía las mujeres no había lavadoras como ahora. O sea, no había esas máquinas. O si había, eran muy escasas. Había las lavanderías. Y en ese tiempo todavía algunas mujeres usaban el paliacate y se lo ponían en la cabeza y se subían la tina para irse caminando hasta la lavandería. Y de pronto nuestro pastor testificaba que yendo de pronto en su carro vio a aquella mujer, y lo primero que hace Dios, le pone el sentir que ayude a aquella mujer, y va, y el sentir que le pone es llevarla a la lavandería con esa tina, dejarla ahí para que no fuera batallando. Pero ya cuando la levantó y le dijo que le llevaba, el Señor le dijo: no, llévatela a tu casa. Ahí tienes lavadora, que use tu lavadora. Y de paso le dices a tu mujer que le hable del Señor. Pero era la manera que el hermano llevaba las almas a la iglesia. Haciendo, no decía palabra, pero esas acciones. ¿Sí me está comprendiendo? En primer lugar lo hacía por el poder de Dios, porque humanamente tal vez habría muchas excusas, porque humanamente uno puede pensar: oh, es que tengo esto, es que voy a llegar tarde. Pero cuando viene el poder de Dios y lo hace hacer aquello, usted le va a ser testigo. Y aunque no le diga mucho, con la acción se va a dar cuenta que usted es diferente. Con la acción ellos van a estar leyendo en usted que usted es un hijo de Dios, y que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios sublime, que hay un Dios que tiene poder. Bendito, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Y yo le digo que yo he aprendido de eso, porque muchas veces yo le decía el domingo que mi hermana se burlaba de mí. Y un día mi hermana me dice: llego del trabajo a levantar a mi esposa porque nos íbamos a la iglesia, y ellos tenían una reunión familiar, estaban todos reunidos, pero yo no me detengo por las reuniones familiares. Yo no me quedo en casa por la familia. Y ese día yo llegué y me dice mi esposa: tu hermana está en el baño, ya tiene como 1 hora y llora en el baño. Me llamó la atención, y de pronto voy y le toco y le digo: Laura, ábreme, ¿qué pasa? Y me abrió la puerta, y yo pagué los platos rotos. Lo que el hijo le hizo, el que pagó las cuentas fui yo, porque me dio una tratada, y de entre su blusa se saca la medalla, una medalla de la Virgen de Guadalupe que traía, y empuñando la medalla y enseñándola y restregándola en mi cara, me dijo: no quiero que le hables a mi hijo, prefiero verlo muerto de borracho que en tu religión. Y yo le dije a mi hermana: nunca más vas a escuchar nada de mis labios, ni esperes que le hable a tu hijo, no le voy a hablar. Pero yo dije: no le voy a hablar yo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros somos cartas que leídas por
todos los hombres. En otras palabras, no necesita decirles nada, nada más necesita comportarse como un hijo de Dios. Y ellos son los que le van a buscar a usted, porque el Señor es grande, porque el Señor es poderoso, porque van a estar leyendo en usted que usted es un hijo de Dios. Ojalá que me esté comprendiendo. ¿Y por qué le digo esto? Porque pasaron los años, y todos los años, 2 veces al año venía y se quedaba en mi casa mi hermana. Yo la recibía, la atendía, pero no le hablaba de Dios. Ya no la invitaba a la iglesia. Pero una tarde llegué del trabajo a levantar a mi esposa, y ya salíamos de la puerta de la casa. El carro lo había dejado estacionado afuera y tenía un porchecito a la entrada, y ya nos íbamos con mis hijas. Y ese día salió mi hermana y me dijo: Marcos. Me detuve, volteé a verla, le dije: dime, ¿no me vas a invitar a tu iglesia? Le dije: pues como me dijiste que no te dijera nada, yo cumplo, pero si tú quieres ir, eres más que bienvenida. Y mira, hermano, mira, hermana, conoció todas las iglesias del ministerio donde iba a predicar. No le hablé nada, pero el Señor sí le habló, porque somos cartas leídas por todos los hombres. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Cuando el Señor derrama de su Espíritu sobre nosotros, lo primero que hace, nos da poder. ¿Pero para qué hace ese poder? Para que seamos testigos, para hablar su palabra. Y si de pronto alguien no quiere que le hables, no le hables, pero vive delante de Él una vida agradable al Señor, y vas a ver que ellos te van a buscar a ti por lo que están leyendo en nosotros, nuestro comportamiento, la atención que tenemos para con la gente. Ojalá que me esté comprendiendo. El Señor despertó el espíritu en Ciro. ¿Para qué lo despertó? Para pregonar por palabra y por escrito lo que le había mandado el Señor, para hablarle a todos los reinos del mundo, dice, porque dice: el Señor me ha dado todos los reinos del mundo y tengo un compromiso. Ya que el Señor despertó su espíritu en mí, tengo el compromiso de hablarle, de pregonarle, y ordenó que se hablara del Dios Todopoderoso. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si ya está Dios en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hablar, ser testigos, porque es lo que hace con la iglesia primitiva. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Judá, en Jerusalén, en Samaria y en todos los rincones del mundo. Vayan, hablen mi palabra. Y no necesitamos decirles tantos versículos bíblicos. No se preocupe si no sabe, si no conoce. Yo me recuerdo cuando un día el pastor donde yo me congregaba dijo: hermanos, vamos a salir a evangelizar. Y yo vi que todos levantaron sus manos, muchos hermanos, para ir a evangelizar. Y ese día no llegaron, pero yo no levanté mi mano, pero sentí un deseo de ir a evangelizar. Y con otro hermanito, no sabía nada, y todavía no sé nada, pero con mi esposa, el día que descansábamos, me íbamos con mi esposa y mis hijas,
y con otra parejita que descansábamos los martes, él con su esposa, y él se iba por un lado de la acera y yo por el otro lado de la acera. No sabíamos nada, nada más agarramos un puñado de trataditos y los íbamos dejando en cada puerta. ¿Y sabes lo que recibí de los hermanos? Un regaño, porque iba dejando los tratados en el buzón de correo, y ese es federal, no se debe dejar nada ahí. Me regañaron, yo fui a hacer el trabajo del Señor. Así empecé. Al rato ya estábamos tocando puertas, y muchas veces nos corrieron de las casas. Anduvimos en los parques. Es más, por ahí ven videos todavía predicando en los parques, hablando de las grandezas. Y es que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, y lo que Dios viene a hacer en nuestra vida, si nosotros recibimos el Espíritu de Dios, lo primero que tenemos que hacer es pregonar por palabra y por escrito. Así le pasó a Ciro, rey de Persia. ¿En cuántos está el Espíritu de Dios acá? En todos nosotros. Denle la gloria al Señor. El Señor despertó el Espíritu en mí. Cuando vino a mi vida lo despertó. Mi esposa vio el cambio, me vio diferente, cambié para bien. Es que cuando Dios viene, hermano, hace cosas maravillosas en uno. ¿Por qué no te pones de pie y le oramos al Señor? Que sea Dios haciendo una obra en todos nosotros. Vamos a hablar con el Señor.